Queridos hermanos, domingo tras domingo escuchamos a Jesús que nos da una enseñanza en el Evangelio. El domingo pasado y afronta el mismo tema: nuestra postura ante las riquezas, ante los bienes de este mundo, ante los dineros, porque siendo necesario para vivir los bienes de este mundo, para uno mismo, para su familia, para su presente y su futuro, el corazón humano se deja llevar por el egoísmo y por la avaricia y se aferra y se apega a los bienes de este mundo, a sus propias cualidades, a los dineros, a los bienes, al tiempo, que también es una riqueza. Y lo hace hoy Jesucristo a través de una parábola que acabamos de escuchar. En este mundo, diríamos, aquel hombre disfrutaba, el rico, de todo lo que la vida le ofrecía y más. Y a su lado había un pobre que no tenía nada de nada, ni salud, ni medios para sobrevivir. Y el rico no había mirado nunca al pobre. Si el pobre es pobre, allá él, peor para él. Jesús nos hace entender que hay otra perspectiva. Las cosas no son tal como aparecen. Y muchas veces pecamos de esa apariencia. ¿Dónde has estado de vacaciones? Bueno, lo de menos es si te lo has pasado bien o mal. Lo demás es haber mandado una foto a Instagram o a la nube y que todo el mundo vea que disfrutas de la vida, que te lo pasas muy bien, aunque sea medio mentira. Pero ¿y lo bien que queda? Nos dejamos llevar fácilmente de las apariencias y estamos muy pendientes de parecer que somos felices y de decírselo a los demás a través de muchos signos. Pero la realidad profunda es otra. Y Jesús pone esta parábola, continúa el cuentecito de la parábola, diciendo que los dos se murieron y cada uno fue a un lugar diferente. El pobre fue a un lugar de felicidad, al cielo, al seno de Abraham. Y el rico fue al infierno, lejos de Dios. Y viene ahí un diálogo interesante, que es para nosotros muy aleccionador. Porque el rico le dice a Abraham: pues mándame aunque sea unas gotas que refresquen mi lengua que está abrasada por estas llamas. No se había dado cuenta el rico de que a su casa y a la puerta de su casa tenía un pobre. Pero cuando cambiaron la situación, entonces se acordó de él. ¿No podría Lázaro darme algún alivio? Y vemos cómo se resuelve. Pues no, porque entre vosotros y nosotros hay un abismo que no se puede superar. La primera lectura del profeta Amós va en esa misma dirección. Fijaos que esta lectura que hemos escuchado, la primera, tiene más de 3.500 años. Quiere decir que el corazón del hombre padece los mismos males hoy que ayer, que antes de ayer, que hace miles de años. Padece del mal de la avaricia, de apegarse a las riquezas y de que cuando tiene, disfruta y no se acuerda de los demás. Critica el profeta aquella situación de lujo, expresiones que a nosotros nos resultan extrañas, pero que podíamos traducir a nuestro mundo fácilmente. Cuando una persona vive así y no mira a su alrededor y no tiene un corazón solidario que sea capaz de compadecerse del que sufre, del que no tiene,
del que, como Lázaro, padece todo tipo de necesidades, un corazón así Dios lo desprecia. Es curioso porque ya en los profetas, no solo el texto que hemos escuchado, sino otros muchos, Dios le tiene ojeriza al que vive derrochando y regodeándose en sus bienes. Repito, pueden ser cualidades, puede ser tiempo. Cuando uno es joven tiene toda la vida por delante y se permite el lujo de perderlo. O simpatías, o dinero, o lo que sea. A veces cuando salen estos temas nos fijamos mucho y solo en el dinero. No, son los bienes que Dios te ha dado y con los que tienes que negociar para alcanzar el cielo. Y en esa negociación un punto fundamental es que sepas compartir con los demás. No, pero si el dinero que yo he recibido es mío, ¿y qué haces con él? Porque el dinero que recibes, incluso legítimamente bien recibido, no hablo del dinero que alcances, si es el caso, de manera corrupta, no, el dinero que recibes, fruto de tu trabajo, es para ti y para compartirlo. De manera que si no eres capaz de compartirlo con los demás, aquí el Evangelio viene derecho a tu corazón. ¿No te das cuenta que la vida después de esta, la vida terrena, hay otra, la vida del cielo, y que aquella se gana si tú administras bien los dones que Dios te ha dado, si no los derrochas, si no los malgastas, si los empleas para conseguir el bien al que Dios te llama? Es muy importante ver esta otra perspectiva, porque si solo vamos a vivir 4 días, comamos y bebamos, que mañana moriremos, según uno de los adagios populares ya muy antiguo, también de siglos. Pero si Dios nos abre la perspectiva de una vida feliz con Él, nuestra vida en la tierra debemos vivirla de otra manera. Y todas las cualidades y todos los bienes, incluido el dinero que hemos recibido, debe tener siempre esta dimensión de solidaridad. Si tú no eres capaz de abrir tus ojos ante los pobres que están a tu alrededor, Dios cerrará sus ojos cuando tú se lo pidas. Porque Dios en esto es justo, compasivo, es atento con el pobre, con el menos agraciado, porque lo único que tiene es Dios y Dios le protege. Por el contrario, el que habiendo recibido los bienes de Dios se queda con ellos, los malgasta, los derrocha y hace de su vida pues un lujo, tiene por parte de Dios un castigo muy severo. Es interesante esta enseñanza del Evangelio, que no hace más que reflejar lo que el propio Jesucristo ha vivido. El mundo está mal repartido, eso está claro, pero la culpa no es de Dios. Tenemos encima la desfachatez de echarle la culpa a Dios. No, los bienes de este mundo Dios los ha puesto en el mundo para que lleguen a todos. Pero sucede que algunos se han quedado con lo suyo y lo ajeno. Una cifra muy elocuente es que el 80% de los bienes de este mundo los poseen el 20% de los habitantes de este mundo. Quiere decir que el 80% de la población mundial vive o en la pobreza, o cerca de la pobreza, o por debajo del límite de la pobreza. Y muchos millones y millones mueren de hambre, literalmente, habiendo excedente en los alimentos. Pero podríamos ir a cualquier otro elemento de cualidades, de tiempo, de dones, de bienes que Dios nos ha dado. El mundo está mal repartido, pero la culpa no es de Dios.
Porque en ese 20% estamos nosotros, los que estamos aquí. Dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Culpa ninguna. Hemos nacido en el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, y no tenemos ninguna culpa, le damos gracias a Dios. Pero sí que eres responsable de cambiar el mundo, de esa revolución subversiva que Jesucristo nos enseña en el Evangelio, que es la revolución del amor. No tiene nada que ver con la subversión marxista de las luchas de clases, nada que ver. Aquí Jesucristo está hablando de cómo el pobre es escuchado por Dios y nosotros todos, pobres y ricos, cada uno según los recursos que tenga, los ha recibido para ponerse al servicio de los demás en solidaridad. Es lo que Jesucristo ha hecho en este mundo injusto, mal repartido. ¿Qué hace Él? Ha venido pobre, pobrísimo, pero si es el Rey del cielo, pobrísimo. Id a Belén y veréis cómo Jesús allí nace sin tener nada, mucho menos que lo que podamos tener ninguno de nosotros. Y ha vivido pobre durante su vida terrena y ha muerto más pobre todavía. Cuando el Hijo de Dios se sumerge en este mundo tan agitado por los bienes, la avaricia, el egoísmo, etc., Él ha vivido pobre. Algo tendrá la pobreza cuando el Hijo de Dios la ha elegido para sí. Con eso nos está diciendo que hemos de ser solidarios y en la vida hemos de ser austeros, sencillos, y no podemos dejarnos llevar pues del lujo de derrochar nuestras energías físicas, intelectuales, de juventud, o nuestras energías, la cuenta corriente, los beneficios. Todo eso te lo ha dado el Señor para que lo administres en favor tuyo y de los demás. Date prisa, que la vida se te acaba. Date prisa en ser solidario y ayudar a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo rico se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Seguir a Jesucristo incluye este despojamiento, este desprendimiento. Y cuando luego la vida va dándote, tienes que hacer el ejercicio de despojarte más todavía y desprenderte más todavía. Y si no estás atento, te pasará lo que a los ricos que denuncia la palabra de Dios hoy. Solo piensan en sí mismos y solo piensan en su propio bienestar y porvenir. La palabra de Dios en este domingo, por tanto, es muy incisiva y descoloca a cualquiera, porque te pregunta, ¿y de los bienes que has recibido, qué estás haciendo? ¿Cómo aprovechas el tiempo? Queridos seminaristas, que estáis preparándoos para el sacerdocio, ¿se puede uno permitir el lujo de estar sin estudiar todo el año? Eso es una injusticia peor que la de Pulón. ¿Se puede uno permitir el lujo de gastar sus energías juveniles para su propio provecho? Aplicaos, como me aplico yo a mi propia vida. Y queridos fieles todos que participamos hoy en la Eucaristía, presentes a través de la televisión, ¿es que el dinero que tienes te lo vas a llevar? No. ¿Y por qué no compartes más si tienes ya cubiertas tus necesidades? Tienes que ganarte el cielo repartiendo, compartiendo, ayudando a los demás. Pues en esta perspectiva se sitúa también la jornada de los migrantes, que es hoy en el mundo mundial uno de los fenómenos más importantes. Millones y millones de personas van de un lugar a otro, y el que se mueve de un lugar a otro es porque busca una vida mejor, porque a lo mejor la vida que llevaba pues era insostenible, y muchos de ellos se ponen en camino, incluso pierden la vida en ese camino y en esa aspiración. Pues quiere la Iglesia, el Papa, los obispos y toda la comunidad cristiana
que hoy nos demos cuenta de este fenómeno importante y abramos el corazón de par en par. Los emigrantes no son un estorbo. Ellos no vienen a quitarnos nada. Vienen a compartir, buscan una vida mejor. Más aún en Europa, que va envejeciendo progresivamente porque no es capaz de abrirse a la vida, los emigrantes son necesarios. Necesitamos, digamos, levas y levas de jóvenes que vengan de donde sea, porque si no, nuestra propia vida social no puede sobrevivir. Es una necesidad vital. Que se encargue el gobierno de regularlo, porque yo creo que no debe ser un tema fácil. Pero la actitud fundamental, y más de un cristiano, no es de repulsa, es de acogida. Necesitamos inmigrantes en muchos campos que no me entretengo ahora en describir. Y en el seno de la Iglesia, como os he dicho al principio, queridos hermanos, no hay extranjeros o nacionales o forasteros. Aquí todos somos hijos de Dios y por tanto sed bienvenidos. Yo deseo que en vuestras respectivas parroquias seáis acogidos, acompañados, ayudados, sobre todo en esos primeros pasos en que es difícil encontrar una nueva situación, encontrar vivienda, encontrar trabajo, poder recibir los servicios sanitarios, la educación de vuestros hijos y un ambiente favorable. La Iglesia quiere ser este ambiente favorable para vosotros los inmigrantes, vengáis de donde vengáis, tengáis las ideas que tengáis, incluso la religión que tengáis. El Papa Francisco en esto nos está continuamente insistiendo, porque es un signo de los tiempos. Es decir, son muchos millones de personas y en todo ese camino de movilidad hay injusticias de todo tipo que no me entretengo en describir. Por tanto, una vez que has llegado al puerto de destino, diríamos, esta acogida, este compartir, este ayudarte a que encuentres tu lugar o ayudarte a que puedas ir a otro lugar, es una actitud cristiana fundamental. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esta actitud de acogida, de solidaridad, esta actitud de saber compartir lo que tenemos y compartirlo con los que no lo tienen, que a veces están muy cerca de nosotros o a veces están muy lejos de nosotros. Bendice, alma mía, al Señor. Hemos cantado en el Salmo. Y solo podemos bendecir al Señor cuando agradecemos los dones que hemos recibido. Y cuando, habiendo recibido tales dones, los usamos no solo para nosotros, sino los ponemos en juego en favor de los demás. Que así sea.